Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Hermanos y amigos, Dios les bendiga. ¿Cómo amanecieron? Hoy es lunes, estamos iniciando semana laboral y estamos felices porque hasta aquí nos ayudó el Señor. Para la mesa de trabajo es una bendición muy grande poder llegar hasta sus hogares y queremos manifestar nuestra gratitud a Dios por su misericordia y la oportunidad que nos brinda, y a todos ustedes por tanta generosidad para con nosotros. De verdad, son la razón de nuestras mañanas. Y como si fuera poco, les hacemos saber, nos hace falta estar acá. Queremos convertirnos en una bendición de parte de Dios para todos y cada uno de nuestros oyentes. Agradeciendo a las diferentes plataformas que nos retransmiten y también a las diferentes estaciones de radio. Esta semana estaba escuchando que hay una emisora que se llama La Voz del Sinaí, no sé en qué parte, pero por allí nos retransmiten. Y eso es motivo de alegría para nosotros. Y además, les deseamos la bendición de Dios, pues de esta forma, si nos unimos, vamos a llegar a mucha más gente con el mensaje de Dios. Recuerda que estás a un clic de convertirte en un misionero virtual. Ayúdanos para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Nuestro saludo también para el hermano Ezequiel ahí en el máster. Igualmente para nuestro hermano Felipe, Dios le bendiga, bienvenido. ¿Cómo se siente el día de hoy? Dios me lo bendiga, pastor. Muy bien, gracias a Dios. Estamos muy contentos y saludamos de una manera muy especial a todos nuestros oyentes en cualquier parte donde se encuentren. De una manera especial también al pastor Darwin y a usted, pastor. ¿Cómo le fue estos días que estuvo compartiendo la palabra de Dios en otros lugares? Estábamos en un programa llamado La Semana de la Familia en Vélez, Santander. ¿No me sienten un olor a bocadillo? Desde que uno entra a Vélez, siente el olor. Con lo que sale el hermano Carlos. Saludos, porque allá nos están escuchando algunos, sí, que tuve la oportunidad de suscribirlos en el canal de BR Radio. Es obvio que también le anuncié, ojalá que se hayan inscrito muchas personas, pero realmente fue preciosa la estadía, la gente muy querida, el pastor, su familia, los hermanos en general me atendieron como a un ángel. Para ellos, un saludo fraterno y una expresión de gratitud muy grande. Además, porque me enviaron con buena cantidad de bocadillos. Ah, no. Sí, la familia. Felipe, prepárese. La familia me traían que un paquete de este bocadillo, que un paquete del otro. Así que si quieren bocadillo, yo les puedo dar, terminado el programa, una prueba. Ah, de, no, de bocadillo. que una prueba. No, ya nos ganó. Sí. Mi estimado Darwin. Solo nos ilusionó, Felipe. Hermano Carlos, Dios le bendiga a Felipe, Dios le bendiga a Ezequiel, a toda nuestra audiencia en este precioso día que Dios nos regala, este primer día laboral, como dice usted. Contento de estar aquí en BR Radio nuevamente y poder seguir compartiendo de la palabra de Dios. Hoy tenemos una temática muy importante, que es la octava enseñanza relacionada con la neumatología, que es una materia que se da en los institutos, pero que nosotros la llamamos la doctrina del Espíritu Santo, ¿sí? Y vamos a hablar sobre los pecados del Espíritu o contra el Espíritu Santo. Pecados contra el Espíritu Santo. Sí. Pero antes vámonos con la perla. ¿Dices o haces? Así quiero titular la reflexión basándome en el capítulo 23 del Santo Evangelio según San Mateo, que dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que ellos digan que hagan,
hacedlo, mas no conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. En Dios no se trata de decir, se trata de hacer. Santiago en su carta decía que es necesario ser oidores y hacedores de la palabra. Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo mando? El mensaje de Dios es claro. A Él solo le convencen los hechos, pues al final de todo, las palabras se las lleva el viento. Los fariseos hablaban y decían, sin embargo, no hacían absolutamente nada de lo que ellos entregaban como responsabilidad a quienes le seguían. Pues escrito está, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Por eso dijimos al principio que usted debe de aprender más que a decir, a hacer, porque está escrito que al reino de los cielos entrará el que haga la voluntad de Dios. Con Dios es haciendo, y eso es lo que uno descubre en las Sagradas Escrituras. Noé hizo como Dios le mandó. Moisés hizo como Dios le mandó. Abraham hizo como Dios le mandó. Hoy Dios sigue enseñando al hombre acerca de cómo debe de vivir. La pregunta es, ¿usted vive como Dios manda o simplemente dice? Recuerda, con Dios son hechos, no palabras. Comenzamos entonces con el importante estudio del cual ya hemos hablado. Estamos estudiando un campo muy importante que se llama la doctrina del Espíritu Santo. Y hemos hablado de los dones, cómo funcionan, de los ministerios, y también hemos hablado que todo esto lo produce el mismo Espíritu. Es decir, para que nadie saque pecho diciendo que lo que hace es de parte de Él, que suele suceder cuando usted escucha a esas personas que dicen, yo te declaro, yo te bendigo, yo te profetizo. Se atribuyen cosas que solo le pertenecen al único y soberano Dios. Y precisamente eso es lo que hemos querido que la gente comprenda, para que así no sean llevados por doquiera de diferentes corrientes de doctrina que, pensando uno que está haciendo bien, va en contravía de lo establecido por Dios. Pero hoy vamos a hablar, Pastor y Felipe, vamos a hablar de algo muy importante, y es los pecados contra el Espíritu Santo. Aclaramos, la Biblia no habla en un texto que diga los pecados. Eso ha venido más bien por vía exegética, por interpretación, por análisis, y se llega a la conclusión que es un pecado y por eso se le llama así. Pero bíblicamente no existe, ¿ya?, que diga pecados. Pero que cuando uno entra a estudiar la Biblia, de alguna forma, cada una de estas partes de las cuales vamos a hablar, sí representan un pecado. Y por ejemplo, hoy vamos a hablar de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que lo encontramos en el Santo Evangelio según San Mateo, ¿verdad? En el capítulo 12, en el versículo 24. Podemos leer desde el verso 22. Desde el verso 22, gracias, pastor, hasta el verso 30. ¿Le parece, pastor? Leamos. Listo. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Pero los fariseos al oírlo decían,
Este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su... No, hasta ahí, hasta el bueno. verso 32. Listo. Entonces, ¿a qué se refería Jesús cuando dijo todo pecado es perdonado, inclusive el que hable contra el Hijo? Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Si usted lee bien el pasaje, va a descubrir que la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es un pecado contra el Espíritu Santo, tiene que ver con atribuirle a Satanás una obra que solo Dios puede hacer. O que ha hecho. O que ha hecho. Hablo en término pasado y también en término presente, porque el problema va más allá de lo que está escrito. Es decir, en el momento que se da, es muy importante porque es la oportunidad que tiene Jesús para hacerle saber a sus discípulos y al entorno lo delicado que es blasfemar contra el Espíritu Santo, que en ese momento equivalía a atribuir a Satanás una obra que Jesús había hecho. Pero cuando lo contextualizamos a nuestro tiempo, porque hay gente que dice, ¿cómo es blasfemar contra el Espíritu Santo en este tiempo? Igualmente va a suceder y está relacionado con atribuir a un espíritu de error, a un demonio, una obra que Dios ha hecho. Y voy a simplificárselo. Por eso es que es muy delicado la vida del cristiano. Yo siempre he dicho que no en vano está escrito, todo hombre debe ser pronto para oír Y tardo para hablar. Hay personas que cometen errores tal vez por ignorancia, pero espero que a partir de hoy nuestra forma de ver lo que Dios enseña pues tenga un sentido más profundo, una responsabilidad mayor en el campo de medir consecuencias. Entonces te voy a colocar un ejemplo. El hermano X ha sido una persona que ha dado que hablar. Supongamos que lo vieron mal plantado en determinado lugar. Y ese hermano X llegó a entender de que su comportamiento no es el que se espera de él y que dé un resultado como de lo que debe de ser un verdadero hijo de Dios. Pero alguien de los cristianos le ha visto en ese mal comportamiento, llámese borrachera, llámese adulterio, llámese fornicación, cualquier pecado. Aclaro, no es que esté diciendo que se puede pecar. Estoy diciendo es, el creyente pecó. Y uno que, entre comillas, no ha pecado, le ve. Y resulta que al domingo, el creyente pecador, habiendo entendido su error, su pecado contra Dios, pues se ha arrepentido de todo corazón,
ha venido a la escuela dominical, el hombre está rendido a los pies del Señor y Dios en su infinita gracia se deja sentir en la vida de ese hombre arrepentido, y entonces le escuchamos hablar en lenguas, que es la forma como los cristianos piensan que una creyente tiene el Espíritu Santo. Entonces, aquel que le ha visto 8 días atrás en un comportamiento diferente, comienza a murmurar, a dañar la imagen de ese creyente y a decir cosas como: ¿cuál Espíritu Santo va a tener ese hombre? Pues, ¿cómo le parece que se está metiendo en un problema? Porque está atribuyendo a un ser diferente al Espíritu Santo lo que está pasando en ese creyente que realmente está arrepentido. Entonces, por eso es que es muy interesante que las personas tengan cuidado. Yo he visto en las iglesias más de un creyente murmurando y atribuyéndole a un espíritu, a un demonio, lo que Dios ha hecho en una persona después de. Porque no en vano está escrito: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Está hablando de los pecados de los creyentes. Y cuando un cristiano peca, no de manera deliberada ni voluntaria, y reconoce su pecado, como dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, el verso 14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orar y buscar mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, ¿qué dice Dios? Yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. Habla de gente que está en el núcleo del pueblo de Dios, forma parte del pueblo de Dios, refiriéndonos a lo que representaba en su tiempo el texto para el pueblo de Israel, que no es diferente hoy, porque hoy también, si el cristiano por alguna circunstancia llegase a pecar, si él se humilla, si él busca el rostro de Dios, si él se convierte, o sea, deja de pecar, Dios dice que le perdona sus pecados y le sana sus tierras. Entonces, cuando ese milagro de Dios se da en el creyente y el otro desde la otra orilla hace juicios y atribuye a un movimiento, una corriente, un espíritu, un demonio, pues está cayendo en el problema que cayeron los fariseos, que le atribuyeron a Satanás una obra que Jesucristo había hecho. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso hay un llamado hoy a los cristianos para que ante los diferentes fenómenos que se dan dentro del cristianismo pongan cuidado, no se apresuren a hablar, más bien oren y esperen que los resultados del otro dirán si definitivamente es un hecho circunstancial de la emoción de la carne o realmente es el resultado de un reencuentro con Dios. Aquí estamos llamados a poner mucho cuidado en ese campo. No sé si ustedes quieren decir algo, tienen algo que aportar al respecto. Pues hermano, hablando de lo que usted está diciendo, hermano Carlitos, recordar que a nosotros como cristianos nos corresponde tener una actitud respecto a alguien que ha cometido algún pecado, que ha fallado al Señor. ¿Qué es lo que escribe Pablo en la carta a los Gálatas, el capítulo 6, ¿no? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, si alguno se encuentra en un contexto así como el que usted acaba de escribir, la actitud que debe tener es esta que el apóstol Pablo está diciendo, más no la crítica poniendo en duda lo que Dios está haciendo con esa persona, dado el caso que nosotros también podamos estar en esa condición y claro, también esperamos que el Señor nos restaure y que la iglesia como el cuerpo de Cristo nos levante también.
es muy importante porque nosotros debemos de entender que mientras estamos aquí, apeligramos cada día, ¿no? ¿Cómo es que dice Pablo? El que cree estar firme, Mire que no cae. mire que no caiga. Vamos con el segundo, capítulo 5 del libro de los Hechos. En el libro de los Hechos encontramos tres pecados contra el Espíritu Santo. Y vamos con el primero. Y es el que aparece en el verso 3. Permítanme contextualizarles. La iglesia, en común acuerdo con los apóstoles, han decidido donar todos sus bienes, hacer un fondo común y repartirlo entre todos los cristianos según la necesidad de cada uno. Ese es el acuerdo que han llegado. Y ustedes saben que según San Mateo capítulo 18, donde hayan 2 o 3 que se pongan de acuerdo acerca de algo aquí en la tierra, pues es aprobado por Dios. La decisión que había tomado la iglesia fue avalada por Dios. Y Dios, como veedor, avala lo que la comunidad ha decidido. Sin embargo, hay un matrimonio que tienen una propiedad. Se llama Ananías y Zafira. Estos venden la propiedad y el deber de ellos, ¿cuál era? Entregar la totalidad, porque a eso se habían comprometido. Sin embargo, pensando que Dios, ni los apóstoles, ni la iglesia se da cuenta del dinero que ellos han recibido, han sustraído una parte. ¿Sabe qué, Zafira? ¿Qué opina? Esto es mucho dinero. Hagamos una cosa, llevemos una parte. Y así de esa manera quedamos bien. Eso le ha desagradado a Dios. Y entonces Dios usa al apóstol Pedro en 2 campos muy interesantes. Y yo diría que aún 3. 1, el don de fe. 2, el don de discernir espíritus. Porque usted los ve ahí reflejados. Primero, dice que en el verso 3, dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Observe lo que está diciendo. Hay 2 cosas muy importantes. 1, mentir. Y 2, en qué radica el pecado. Fue sustraer. Y él les explica. Les dice, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste en tu corazón? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y dice, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Observe, 2 cosas que se dan muy importantes. Una, que Pedro por el Espíritu Santo descubre que ha mentido. Y 2, que el don de fe aparece acá en este capítulo y de una manera particular en la vida de su mujer. Porque aquí en la primera parte vemos cómo a Dios nos engaña y el Espíritu Santo corta de una vez a Ananías por la mentira. Y luego encontramos en el verso 6 algo muy interesante. Verso 8 o verso 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, o sea, Zafira. ¿Ya? ¿Y qué dice la Escritura? Que dice que no sabía lo que había acontecido. O sea, ella no se le ocurría pensar
que su marido estuviese muerto. Y cuando ella entra, Pedro le dice: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la sepultaron y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. En este texto es donde más se ve el actuar del don de fe, cómo Dios a través de Pedro actúa como si fuera Pedro. Entonces vamos a hacer un pequeño análisis. A Ananías se le dice que mintió, y a Zafira se le dice que tentó al Espíritu Santo. Y a Pedro, en el episodio con Pedro, se refleja el don de discernir, saber qué fue lo que pasó, aunque Ananías pensaba que nadie lo sabía. Y con Zafira se da el don de fe, donde la decisión de Pedro es fulminante y le pone fin a la vida de una mujer llamada Zafira. Por eso es muy, pero muy interesante que usted se detenga a analizar el pasaje y antes de permitir, consentir, mida consecuencias, porque aquí estamos observando algo que sucedió y que debe de servir como ejemplo a la iglesia de hoy. Viene a mi mente lo escrito en el libro de Habacuc, capítulo 3, en la oración sobre Sigionot, donde Habacuc en su oración le dice a Dios que avive su obra, que en medio de los tiempos la haga conocer, pero que en el momento de su ira se acuerde de su misericordia. Y quise traer el texto a alusión, porque los grandes avivamientos en la historia del cristianismo no solamente sucedieron cuando el ciego vio o el paralítico anduvo, sino cuando también hubo un milagro como el que se da en el capítulo 5 del libro de los Hechos. De tal manera que si lees la escritura, descubres que a causa de ese fenómeno se despierta un gran avivamiento en la iglesia primitiva, de tal forma que mucha gente venía y se añadía a la iglesia, y entonces se desprende esa vocación de predicación, no solamente en los responsables como los apóstoles, sino también hasta en los diáconos, y viene la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, y se enciende la llama del evangelio en diferentes partes del mundo. Entonces, este evento, que es el resultado del pecado de mentir y de tentar, produce muerte, y también a causa de esto los que se reúnen entienden que con Dios no se juega. Usted puede jugar con lo que quiera, pero Dios es santo, Dios sabe todo, Dios conoce todo, Él tiene el control sobre todo. No se equivoque, no se engañe. Los muchachos que murmuraban contra el calvo Eliseo, jamás se les ocurrió respetar la investidura del hombre de Dios. Y ya saben el fin. Entonces, ojalá que le pongamos cuidado a nuestra vida cristiana, porque somos peregrinos y vamos para el cielo. Así que ten en cuenta, el primer pecado es que blasfemar, atribuir
a Satanás una obra que Jesús ha hecho. El segundo pecado es mentir, pensar que Dios no sabe lo que yo hago. Y el tercero es tentar. No sé si ustedes habrán mirado por ahí un videíto que salió esta semana. Me llamó la atención. Hay un pastor, entre comillas, que está manipulando una serpiente, ¿no? Ah, sí. Eso se llama tentar. Él lo hizo. Y en el pasado, por ahí en el año de 1972, iniciábamos nosotros la vida cristiana, y un pastor, haciéndole ver a la gente de que San Marcos estaba en vigencia para él, tomó una serpiente y jugaba con él, y le incitó a su hijo a que jugara con la serpiente. Porque la Biblia decía, en las manos tomarán serpientes y no los va a afectar. Y resultó que la serpiente ha mordido al niño y ha muerto. Pues estos días salió por ahí un video de un pastor en una reunión que manipula una serpiente, lo ha mordido y tiene su desenlace final. Eso se llama tentar. Es igual, solo que de otra forma, a lo que pasó aquí. Y muchos cristianos tientan a Dios, al mismo Espíritu Santo de Dios, cuando no estando en condiciones plenas, toman decisiones que pueden ir en contra inclusive de su salud. Ejemplo, llegué supremamente acalorado, se dice en mi tierra, y dice, me voy a echar un duchazo porque el agua no sabe que yo tengo calor. Y Dios ha dicho que me guarda. Pues puede quedarse allí. Así de sencillo. Y no solo en eso, hay muchos aspectos en el desarrollo de la vida del cristiano que debemos de poner cuidado, ser prudentes, no abusar del favor y la misericordia de Dios, que es lo que han hecho esta pareja que ya ustedes saben, han tenido una consecuencia bastante fatal por mentir y por tentar al Espíritu Santo. Bueno, Carlos, pero ahí, bueno, pues el texto dice que mentirle al Espíritu Santo, pero a quien le mintieron en manera Fue a los discípulos. práctica, eso, fue a los discípulos. Pero el mentirle a los discípulos estaba mintiendo al Espíritu Santo porque ellos pensaban que el Espíritu Santo no iba a darse cuenta. Eso hoy, en el contexto actual, uno podría... Bueno, tratar de engañar. Porque ellos lo que quisieron fue engañar a los apóstoles y a la comunidad en pleno acerca de un evento que ellos ya previamente habían acordado. Exactamente. A eso es a lo que se refiere. Sí, porque... Pero se le atribuye como mentir al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el que guía a la iglesia. Por eso, pero ahí también tiene que ver con la investidura o con el rol que desarrolla en este caso particular los discípulos. Es decir, pensando un poco en que en la actualidad, en ocasiones, cuando uno o cuando a un pastor le pregunta sobre algún tema que previamente, pues sin que nadie le haya llevado el chisme, él sabe que es una verdad acerca de alguna falta algo que ha uno pasado. esté cometiendo, y uno de manera descaradamente podría No también acepta su realidad. ser considerado de este Claro. modo. Claro, porque el Espíritu Santo sabe todo. Y de hecho se ha dado que han habido personas que pretendiendo quedar bien con su pastor, dicen una mentira y el Espíritu Santo ilumina al pastor en el momento y le dice, venga hermano, las cosas no son así. Y ha sido descubierto. Y ha tenido consecuencias nefastas, dicho cristiano, a tal estado que se ha perdido. Se ha perdido, me refiero, se ha visto tan confrontado que de la vida espiritual, de su esperanza de salvación, se ha visto cortado.
ha perdido su salvación, se ha muerto. Porque ante el momento que enfrenta, se siente tan desarmado que toma la decisión de no volver. Y eso pues le causa amargura, lo lleva a alejarse de Dios y a volver al lugar de donde salió, a perderse. Todo por no reconocer y en vez de mentir, más bien humillarse y pedir misericordia a Dios. Creo que en eso los cristianos sí debemos de poner mucho cuidado. Por eso es que Pablo en el capítulo 8 de la carta a los Romanos habla de la vida en el Espíritu. ¿Ya? Y en el capítulo 5 del verso 17 de la carta a los Gálatas habla de la diferencia que hay de andar conforme a los deseos de la carne que trae y vivir conforme al Espíritu, cuáles son sus resultados. Por eso Pablo dice que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Porque no puede ser que yo sea un cristiano espiritual y actúe como un cristiano carnal. Si yo soy de Cristo, pues el verso 22 de la carta a los Gálatas del capítulo 5 dice que hemos crucificado nuestra carne con nuestras pasiones y deseos. Y muestra lo que es el fruto del Espíritu. Entonces hay que poner mucho cuidado en esa área. Venimos con el cuarto. Aparece en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Vale la pena que lo leamos. Verso 51. Es el sermón de Esteban. Quienes han leído el sermón de Esteban pueden descubrir que Esteban sí sabía Biblia. En su sermón hay más de 50 alusiones al Antiguo Testamento. O sea, él sí era un hombre que conocía la palabra. A mí me apasiona el sermón de Esteban. El sermón de Pedro es bonito. Y el que predicó Pablo en Atenas, y el que predicó aquella noche cuando Eutico se cayó, ¿no recuerdas? Y ha muerto. Importantes. Pero el sermón de Esteban, mis respetos. ¿Qué hombre para saber enlazar Biblia acorde al cumplimiento? Leas en ese capítulo 7. Es apasionante. En ese capítulo 7, el verso 51, él les dice a la multitud, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Este también se ha considerado como un pecado, porque mire usted lo que él dice. Resistir al Espíritu Santo es el equivalente a ¿qué? A ser indiferentes al llamado. Eso es lo que él está diciendo. Resistir al Espíritu Santo es no permitir que el Espíritu Santo haga la obra que quiere hacer en la vida. Porque lo que el Espíritu Santo quería hacer a través de la predicación del Evangelio dada por los apóstoles era cambiar las vidas del pueblo. Y ellos se hicieron renuentes, lo rechazaron. Y me llama mucho la atención cómo concluye el pasaje. Siempre. O sea que muchas veces Dios trató. Dios hizo oír su mensaje. Despertó la conciencia. Sin embargo, aquellos, dándole prelación a su tradición, a sus conceptos, a sus malos deseos, no quisieron oír la voz de Dios. A eso es a lo que la Biblia le llama ¿qué? Resistir al Espíritu Santo. Y mire que en el contexto actual hay personas que desde niños Dios ha venido tratando con ellos de diferentes maneras, a través de diferentes predicadores, a través de diferentes manifestaciones del Espíritu Santo
que en el momento ellos llegan a pensar, de verdad es Dios. Sin embargo, dejan pasar el tiempo. Llega la muerte y se van sin Dios. No sé si ustedes lo habrán visto. En mi caso personal, yo he oído y he visto personas que cuando terminan sus días le queda a uno ese sinsabor, ese dolor, tanto que se le habló. Él mismo fue beneficiado. Él vio lo que sucedió. Él personalmente fue testigo y no quiso aceptar. Pecó contra el Espíritu. ¿Por qué? Porque no fue sensible. Resistió al Espíritu Santo, al llamado de Dios. Porque él lo que está haciendo aquí es haciendo un recuento de todo lo que Dios ha hecho tratando de salvar a su pueblo. Pueblo que no quiso oírlo, como dice San Juan, capítulo 1, el verso 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Lo rechazaron. Entonces, tengamos cuidado. Puede ser que haya algún cristiano, alguna persona, algún amigo, algún hijo de creyente, algún hijo de pastor, algún esposo o alguna esposa que habiendo visto las maravillas de Dios y la insistencia de Dios por el Espíritu Santo a través de el pastor, la esposa, los padres, los hijos, los predicadores, todavía siguen resistiendo al Espíritu Santo. Pues es grave, porque de no cambiar de actitud te vas a perder. Y entonces se va a cumplir lo que Jesús le dijo al joven rico. Está cerca, pero no entró. Hay muchos que simpatizan con el Evangelio. Incluso algunos que hasta han sido bautizados. Y están tan cerca, pero terminan perdiéndose. ¿Todo por qué? Porque no abren el oído. No abren el corazón. No permiten a Dios hacer la obra que Él quiere hacer. Se resisten al llamado de Dios. Eso es un pecado contra el Espíritu Santo. Desde el punto de vista teológico que manejamos. Vamos para el quinto, ¿no? Quinto, sí, señor. Contristar. Que es el que Pablo habla A los Efesios. a los Efesios. La vida del creyente en quien mora el Espíritu Santo. Si ustedes ven, está el texto antecedido de los resultados que debe de dar un cristiano. Entonces, si ustedes miran el versículo 17, en adelante leemos: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Plantea el apóstol: así viven los que no son cristianos. Pero vosotros, hay una diferencia, no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y los llama a una reflexión. ¿Cómo es la vida cristiana? Y esa vida cristiana comienza por entender que la pasada manera de vivir no debe de ser parte de la vida del cristiano, sino que el cristiano, como testigo de los favores de Dios, debe de despojarse, debe de renunciar. No es esperar que Dios me quite. Algunos creen que Dios va a venir y le va a quitar el cigarrillo de la boca, por ejemplo. Cuando el problema no es el cigarrillo, sino lo que hay dentro. Cuando la persona adultera o fornica o es homicida, el pecado como tal no es el resultado, sino lo que ya se ha germinado en el corazón. Jesús dijo eso.
del corazón sale ¿qué? Los adulterios, las fornicaciones. O sea que cuando las personas ven el comportamiento inadecuado de alguien, no es eso el pecado, sino la consecuencia de lo que hay dentro. Y por eso es que hago alusión en el sentido de que los cristianos estamos llamados a, una vez entendido el Evangelio, tomar la decisión de renunciar. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, Dios me salva, Dios me da las herramientas, Dios me da el conocimiento, Dios me da la voluntad, pero yo tengo que tomar la decisión. Y a eso es a lo que Pablo se refiere aquí, despojándonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Soy yo el que tengo que decir, hasta hoy practico esto, porque hoy he entendido que el amor de Cristo es más valioso que el pecado. Hasta hoy voy a tener esta práctica, o la tuve, porque he descubierto que el amor de Dios ha sido eterno para conmigo, que su gracia es tan grande que no tengo que pagar nada, que su misericordia es tan infinita que a pesar de mi condición, Él no me ha pagado conforme a mis pecados. Eso me lleva a una decisión, y es a dejar la pasada manera de vivir. ¿Está claro? Y a diferencia de eso, ¿qué? Renovaros en el espíritu de vuestra mente. ¿Y vestidos de qué? No es Dios los viste. No. Ustedes, vístase. Y Dios provee la vestidura. En el mismo libro de los Efesios, hablando de la armadura de Dios, ¿qué es lo que dice? Vestíos de toda la armadura de Dios. O sea, ahí está el vestido. Pero yo soy el que decido si me lo pongo o no me lo pongo. Por eso es que aquí habla vestíos de qué? Del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, vuelve y llama a la persona, desechando la mentira. ¿Quién debe de desecharla? Yo. El que se vistió. El que se vistió. Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No deje que llegue el sol al atardecer y ustedes enojados. No le den lugar al diablo. Es muy interesante la vida nueva. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaja haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y les dice, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, ¿cuál es el contristar al Espíritu Santo? Cualquiera de las prácticas anteriores. ¿Ya? Mire usted qué quiere decir la palabra contristar. Pastor, ¿qué quiere decir la palabra contristar? Y va a decir entristecer, ¿cierto? Hay un sinnúmero de sinónimos que usted va a encontrar relacionado a qué es contristar. Y el contristar es, o mejor, quien es contristado es en razón a unas actitudes de la otra parte. ¿Ya? Y en este caso son las prácticas de las cuales Pablo habla del verso 29 al versículo 17 de ese capítulo. Entonces, cuando usted miente, usted contrista. Cuando usted hurta, usted contrista. Cuando usted se expone a los ataques del diablo, porque cuando la Biblia dice ni deis lugar al diablo, es una decisión mía. Es ese creyente que se mete a la boca del lobo
diciendo es que yo tengo el don de resistencia, por ejemplo. ¿Sí? Sí, ese que se va a buscar la tentación para Ese vencerla. que se va a buscar la tentación. Y yo utilizo este término, pastor, porque conocí un caso de un creyente que iba a la Puerta del Sol en esa ciudad. Y la Puerta del Sol era el lugar donde se negociaba el sexo. Entonces alguien le ha visto y ha venido y me ha dicho, ¿cómo le parece que fulano de tal estaba en la Puerta del Sol? Yo venía de la finca en el carro y como tengo que pasar por ahí, pues lo vi allá. Y el hombre era, entre comillas, una persona que servía en la iglesia. Entonces, yo le llamé y me senté con él. Le dije, venga hermano, ¿qué hacía usted tal día a tal hora en tal parte? Y él no me negó. Y sí, hermano, yo estaba allá. Yo estaba probando mi resistencia. Bueno, eso es lo que la Biblia dice aquí. No deis lugar al diablo. A veces los cristianos nos metemos donde no debemos meternos. Y damos oportunidad para que el diablo dañe nuestro testimonio o para que seamos víctimas de esa búsqueda que sin necesidad nos exponemos a caer en el mal. Y es que es muy serio y muy complicado, hermano Carlitos, pensar lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, que dice que el que es nacido de Dios no puede pecar, porque la simiente de Dios está en él. Entonces podemos deducir que aquel que peca tiene que decidir pecar. Claro. Entonces es muy complicado en cuanto a Dios, y por eso es que se habla de contristar al Espíritu de Dios, que es entristecerlo o afligirlo, ¿no? Respecto a la obra que ya ha hecho en una persona. Soy una nueva criatura, tengo el Espíritu Santo y no contento con las experiencias que tengo en Dios, me voy a buscar otras experiencias por mi propia voluntad, desconociendo que soy templo del Espíritu Santo. Imagínese, Pedro lo dice de alguna forma trayendo alusión a un proverbio de ese tiempo, que es que el perro vuelve al vómito y la puerca lavada al revolcarse en el muladar. Complicado. Claro que sí. A eso es a lo que la Biblia le llama ¿qué? Contristar. Entonces, cuando usted caiga en algunas prácticas que menciona el capítulo 4, el verso 17 al verso 29, recuerde que está contristando al Espíritu Santo. Luego viene el sexto. ¿Cuál es? Apagar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. ¿Sí? Ustedes van a leer en el verso 20, verso 19, no apaguéis al Espíritu. Es estorbar la influencia del Espíritu Santo en la vida. Quiero contarles una anécdota de la vida real. Un hermano, en una reunión, en el 71, 72, comenzábamos la vida cristiana. Y él testificaba que en una reunión donde había una multitud no pequeña en contra del evangelio de la iglesia, él sintió un poder sobrenatural tan grande, pero vino a su mente el pensamiento, ¿qué dirán? ¿Qué pensarán? Y no dio lugar a lo que el Espíritu Santo quería hacer ese día. Desde entonces él nunca volvió a sentir eso que aquella vez sintió. Muchos años después, él lo testificaba y le dolía profundamente el no haber dado rienda suelta a ese poder sobrenatural que en aquel momento se quiso manifestar y que sin duda alguna traía una finalidad, y era romper barreras, generar conciencia, despertar a las personas para que llegaran al conocimiento de Dios. Otro caso de otro creyente que él mismo lo testificaba. El día que sentí ese gozo tan grande del Espíritu Santo en mi vida,
vino un ataque del enemigo y le atribuí a una fuerza diferente lo que estaba pasando en mi vida. En el caso de la iglesia de Tesalónica, era muy interesante, porque como todas las iglesias que comienzan, hay una etapa que comúnmente le llamamos el primer amor, y que al hacerlo no estamos equivocados, pues en la carta a los Efesios del libro de Apocalipsis, Dios habla de eso. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Las iglesias cuando comienzan, los cristianos cuando comienzan, son personas que experimentamos un gozo que no hay manera de explicarlo. Una alegría, un fervor que lleva al cristiano a ir a dimensiones espirituales jamás concebidas en la mente humana. Y esto ha pasado en la iglesia de Tesalónica. Pero la niñez del cristiano los lleva a confundir la obra del Espíritu y en consecuencia a traer resultados que no son del Espíritu. Es ahí donde aparece la autoemoción, donde las personas pretenden engañar a la comunidad y al pastor mismo a través de ciertas expresiones, entre comillas, sobrenaturales, que muchas veces no son, sino el resultado de mis propios deseos. Entonces, en la iglesia de Tesalónica se dio un movimiento muy grande en el campo de la profecía. Profecía que era necesaria porque no había una hoja de ruta escrita por medio de la cual los cristianos pudieran llegar a los fines divinos. Entonces el Espíritu Santo usaba a una persona a través del don de profecía, transmitía el mensaje acerca de la hoja de ruta que debía seguir el cristiano. Pero en ese gran movimiento también se levantó algo parecido, pero que era falso. Y un día cualquiera la iglesia de Tesalónica descubre que partes de las profecías no eran acorde a lo que habían aprendido del Señor Jesús y de los apóstoles. Y eso lleva a la iglesia a tomar una decisión. Si bajo el concepto del Espíritu Santo vamos a resultar aquí enredados, entonces, Pablo, no queremos más Espíritu Santo aquí. Tampoco queremos más profecía. Vamos a vivir la vida cristiana sin dejarnos llevar de esos fenómenos sobrenaturales. A esa conclusión llega la iglesia de Tesalónica. Y eso le preocupa a Pablo. Entonces les escribe la carta y les dice, no apaguen al Espíritu. Porque el día que la iglesia deje de pensar que no se necesita el Espíritu Santo en la vida del creyente, ese día la iglesia dejará de ser iglesia. Será un grupo más del montón. Llámenlo como quiera, pero no será la iglesia. Esta iglesia es la iglesia del Señor por el Espíritu Santo, que ha producido en los creyentes frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Eso debe de quedarle claro al cristiano. Entonces Pablo dice, no apaguen al Espíritu, porque apagar al Espíritu es apagar el movimiento de Dios en la tierra a través de la iglesia. Y luego les dice, no menosprecien la profecía, porque la profecía había caído en desprestigio. Una persona que va a una reunión donde todo es profecía y ninguna de las profecías tiene asidero en la Biblia, pues cae en desprestigio. Eso pasó en la iglesia de Tesalónica. Entonces el apóstol dice, no menosprecien la profecía. Lo que ustedes tienen que hacer es escuchar. Y como gente madura, establecer la diferencia. Si la profecía se ajusta a las enseñanzas de Jesús y a las enseñanzas apostólicas, o no. Si se ajustan a las enseñanzas que Jesús da, hay que vivirlas. Hay que ponerlas en práctica.
pero si no se ajustan, deséchelas. ¿Ya? A eso era a lo que se refería el apóstol cuando les dice, no apaguéis al espíritu, no menospreciéis la profecía. Había una razón. En la iglesia llegó a pensarse que no era necesaria la presencia del Espíritu Santo porque desde el punto de vista humano les estaba trayendo problemas, pues en razón a la abundancia de profecía, habían algunos que se salían de los postulados cristocéntricos y apostólicos y le daban prelación a sus propias emociones, haciendo que la iglesia cayera en desórdenes. Pero era por una mala interpretación de lo que era el Espíritu Santo. Exactamente, claro. A ver, si lo contextualizamos hoy, esa gente que dice hoy, el Espíritu Santo me dijo, Dios me habló, era precisamente el fenómeno que había allá. Y resultaba que no era Dios, era otra cosa, era mi emoción, era la visión de lo que yo vi que fulano hizo. Y lo traigo a la iglesia para dármela de que tengo el don de profecía, me levanto en el culto y digo, el Espíritu Santo dice que fulano de tal vive X, Y o Z. Pero resulta que fue lo que vio. O que en vez de tener la verdadera iluminación del Espíritu Santo, hay espíritu de adivinación en algunos presuntos cristianos. Hay algunos manipuladores. Yo quiero, no importa que se nos vaya aquí, y ojalá que usted no se vaya porque esto le sirve a usted. Un pastor en una iglesita pequeña, le han visitado 2 personas, entre comillas, cristianos, de otro movimiento. Y al ver el grupo tan reducido, se acercan al pastor y le dicen, nosotros sabemos cómo hacer crecer su iglesia. Y el hermano le pregunta, ¿cómo? Dice, vea, organiza el culto de sanidad para el sábado. Nosotros nos conseguimos 2 sillas de ruedas. Y entramos en silla de ruedas y usted ora y nosotros nos levantamos y entonces la gente pensará que es un milagro. Es la falsedad. Es el engaño. Eso fue lo que pasó en la iglesia de Tesalónica, que bajo el concepto de la profecía, habían algunos que querían extraviar a los creyentes de la verdad, y eso los llevó a no más profecía. A lo que Pablo dice, no. La profecía tiene que seguir su curso porque es la herramienta a través de la cual Dios muestra la hoja de ruta para la iglesia. Lo que ustedes tienen que saber es escuchar y establecer la diferencia. Porque aunque sea parecido, no siempre será igual. Y el mejor ejemplo es el que menciona la ley. Moisés hacía milagros. Los hechiceros también hacían milagros. Y eran idénticos. La diferencia era ¿qué? La procedencia. ¿Y cómo debía de entenderse? Por el don de discernir espíritus. ¿Y cómo debe de establecer la iglesia de Tesalónica y la iglesia de hoy cuando el movimiento es del Espíritu Santo o cuando el movimiento es carnal? Pues por el Espíritu Santo. Por eso es que necesitamos una iglesia llena del Espíritu Santo, donde se vean los dones en el momento que se requieren según la soberana voluntad de Dios.